Bienvenidos a UCAP Divulga, el podcast de la Universidad Católica de Ávila. Soy Amelia Barrientos, profesora de la Universidad Católica de Ávila y soy docente de los grados de infantil y primaria y doy varias asignaturas, como por ejemplo didáctica general o dificultades del aprendizaje y trastornos del desarrollo. Voy a hablar sobre la importancia de la inteligencia emocional y de la educación emocional tanto del profesorado como del alumnado en los centros educativos y en general en la educación. ¿Por qué la importancia, de tener una buena inteligencia emocional para el profesorado? Porque el profesor tiene que manejar muchas situaciones en su aula, tiene que desarrollar una inteligencia intrapersonal, porque tiene que tener un control interior, tiene que trabajar hacia adentro sus capacidades, sus cualidades, sus virtudes, sus fortalezas, sus debilidades y conocerse bien a sí mismo para poder desempeñar de manera adecuada su trabajo. Y por otro lado tiene que desarrollar competencias interpersonales, porque tiene que relacionarse con los alumnos, tiene que conocerles, tiene que hablar con ellos, tiene que comunicarles contenidos, tiene que comunicarles sentimientos, pensamientos, tiene que hablar mucho y dirigirse a ellos. Tiene que adoptar actitudes que los niños sientan seguridad en el aula para poder aprender. Por otro lado, también el profesor debe tener otra capacidad, que es la capacidad de adaptación. Es decir, en el aula se producen muchas situaciones en las cuales tiene que cambiar, tiene que flexibilizar, tiene que buscar otra manera de relacionarse con los alumnos, porque hay alumnos que son distintos, porque hay diversidad en el aula, porque ocurren cosas en el aula a diario que son inesperadas y tiene que tener la capacidad de poder adaptarse y poder cambiar y poder no ser rígido en sus maneras. Por otro lado, también tiene que controlar su estrés. El profesor muchas veces en la clase se encuentra con situaciones que son inesperadas y son a veces situaciones complicadas, estresantes, pero el profesor tiene que tener la capacidad de poder reaccionar de una manera adecuada, que no le desborde y que reaccione con agresividad o con nerviosismo. Tiene que desarrollar y trabajar con él mismo esa capacidad de control de la situación. Y por último, un profesor debe ser una persona optimista, debe ser una persona alegre, debe transmitirlo a los alumnos. No consiste en que sea una persona todo el día riendo, todo el día de broma, no, pero que demuestre que está contento con su trabajo, que está contento con los alumnos, que le gusta relacionarse con los alumnos, le gusta enseñarles, le gusta que aprendan. Pues se le ve que ha elegido bien su trabajo, tiene una verdadera vocación. Y para ello, para formar todas estas competencias es importante que se forme a los profesores. ¿Y cuándo se debe formar? A los profesores hay que formarles en la universidad. Es importante en todos los estudios de educación, tanto de infantil, de primaria, de secundaria, de todos los niveles, que los profesores reciban esa formación. ¿Y cómo la reciben? A través de la educación emocional. Con esa educación se le enseña, se le transmite, se le hace que aprenda, que practique dentro de las universidades, practique esas competencias emocionales y va desarrollando su propia inteligencia emocional. Como decíamos, inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal. Además de eso, el profesor tiene que estarse formando a lo largo de toda su vida profesional, además de otras competencias, como por ejemplo la competencia digital, la competencia comunicativa, la competencia de inteligencia emocional, es decir, interpersonal, es una formación que tiene que estar desarrollando a lo largo de todo su trabajo, de toda su etapa profesional, porque va a tener transformaciones dentro de su vida profesional. A mí me pasó, yo empecé muy joven trabajando en el mundo educativo y yo he visto cambiar el sistema educativo, la sociedad, los niños, su comportamiento, su manera de pensar. Todo eso a los profesores nos ha exigido adaptarnos, cambiar. ¿Y yo qué descubrí con eso? Descubrí que es muy importante tener una buena inteligencia emocional, porque ya no vale la autoridad que se concebía antes, la autoridad impuesta, sino ahora mismo un profesor tiene que ser la autoridad él,
pero no una persona que mande, que establezca normas muy rígidas, sino que tiene que ser también flexible, es decir, se tiene que adaptar al mundo de ahora, adaptarse a los alumnos para poder afrontar problemas que se va a encontrar en el aula que a veces son difíciles de resolver. Y eso es el día a día, porque cuando se trabaja con personas, pues te encuentras en muchas situaciones en las que inesperadas, que no sabes ni tienes a lo mejor la capacidad de decir cómo resuelvo esto. Entonces hay que esperar, pensar, recapacitar y ver cómo resolver. También hay que tener capacidad de resolución de problemas, no podemos dejar los problemas para mañana, sino que hay que resolverlos in situ. Entonces, bueno, pues parar, pensar, o sea, ir regulando, autorregulando las propias emociones. Por otro lado, el profesor, además de recibir formación, tiene que enseñar a sus alumnos. Desde chiquititos, igual que enseñan y tienen que enseñar los padres una buena inteligencia emocional a sus hijos, los profesores también, los maestros desde infantil, deben ir formando a sus alumnos poco a poco en esas capacidades. Entonces, ¿qué tiene que enseñar a sus alumnos? Por ejemplo, a ser asertivos. La asertividad es una de las capacidades que yo he echado de menos muchas veces hasta en alumnos universitarios que no se atreven a decir lo que piensan, lo que desean, lo que quieren, por miedo a que los demás piensen que vaya la tontería que está diciendo o qué friki es, ¿no? Con esto de los frikis de ahora, pues no, pues enseñarles desde pequeñitos a defender sus ideas, que tienen derecho a defenderlas, pero tienen que saber defenderlas de manera adecuada, con autoridad, pero sin imponer, pero tampoco ser blandos y dejarse llevar por los demás. O sea, es una competencia que hay que desarrollar en ellos. También la competencia social, de enseñarles a relacionarse de manera adecuada con los demás, el pedir las cosas por favor, el dar las gracias, que muchas veces decimos, no hace falta que des las gracias, no, hay que enseñarles a pedir las cosas, a esperar su turno, a respetar lo que piensan sus compañeros, a colaborar con sus compañeros, es decir, a aprender a relacionarse de manera adecuada. Y luego además tienen que aprender a pensar que sus compañeros, sus amigos, la gente que les rodea, sus familias tienen sus propios pensamientos, sus propias emociones, sus propios deseos. Entonces todo eso también uno tiene que enseñarles, los profesores han de enseñarles empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro de verdad. Porque decimos que yo soy muy empático. Sí, tú escuchas, haces una escucha activa muy buena, pero luego ya está, ya te olvidas, te vas, pero es que la empatía implica mucho más, implica el intentar ayudarle a resolver el problema. No quiere decir que se lo resuelva, sino ayudarle, buscarle los medios, informar dónde puede ir a resolverlo, qué puede hacer para poder encontrar la solución a ese problema. También a los niños hay que enseñarles a comunicarse de manera adecuada con los demás, hay que enseñarles a ser autónomos, darles ese espacio. El profesor no puede invadir todo el rato el aprendizaje de los alumnos, tiene que dejarles espacio para aprender. No pasa nada que un alumno suspenda, eso también va por los padres. No pasa nada que un niño tenga en un momento dado un problema con una asignatura, no pasa nada, eso sirve, es una oportunidad de aprendizaje para seguir adelante. Cuando uno se da cuenta que ha metido la pata en algo, al principio te sienta muy mal, pero después pones soluciones. Lo malo es irles arreglando todos los problemas que van teniendo. Entonces hay que dejarles autonomía, independencia para aprender. Crear aquellas situaciones en las cuales ellos se encuentren cómodos, se encuentren en un clima social y emocional seguro, es decir, que haya cordialidad en la clase. El profesor tiene que crear situaciones en las cuales los niños no tengan miedo a meter la pata o a decir una tontería o a equivocarse, a errar. ¿Por qué? Porque el profesor no lo va a ver como, no se va a reír de ellos, ni va a permitir que los niños se rían, porque va a hacer trabajos de, por ejemplo, pues algún role-playing de empatía o de asertividad. O sea, hay que hacer la inteligencia emocional, no solo hay que hacerla de manera teórica, sino que hay que aplicarla. Y el día a día pues sirve para que el profesor vaya enseñando a sus niños esas habilidades. Por otro lado, también hay que enseñarles a controlar el estrés. Los niños, ¿cómo aprenden a controlar ese estrés y lo que ellos les contraría? Pues desde chiquititos, pues diciendo no, esto no, y te aguantas. Lo que hay que decir desde chiquititos, pues es que no pueden conseguir todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque ahora son cosas, son juguetes, son caramelos, pero el día de mañana vamos a cosas mucho más serias. Cuando estén en la adolescencia van a pedir algo que ya es imposible darles y no se puede solucionar todo así. Entonces hay que enseñarles habilidades para afrontar los problemas con los que se van a encontrar en su vida. Entonces, bueno,
¿Qué ocurre? Pues que el profesor, para poder enseñar todo eso, primero tiene que estar formado, es decir, en sus estudios de magisterio, de educación infantil y primaria e incluso de secundaria, tiene que recibir esa formación. Y bueno, con la nueva propuesta para los estudios universitarios de estos grados, pues se propone formar a los profesores en estas habilidades, en más competencias, pero entre ellas las competencias personales, que incluyen las competencias intra e interpersonales. ¿Por qué? Porque el profesorado se queja muchas veces que carece de esa formación, porque nadie les ha enseñado, y hay gente que tiene esa formación desde chiquititos, nacen con ello, tienen habilidad pues, para ser asertivo, para ser empático, para comunicar, tienen mayor facilidad, para desarrollar con ellos mismos su propio autoconocimiento, su autoestima, se autovaloran bien. E incluso son personas pues, que son optimistas. Eso es verdad que dices, bueno, es que esa persona ha nacido con ello. Otros lo tienen que desarrollar. La inteligencia emocional se aprende, se ejercita, se trabaja. Si dices, no, es que yo no valgo, tú vales. Se puede hacer, se puede trabajar, pero lo que no se puede hacer es no transmitir a los futuros profesores esa necesidad y además darles la oportunidad de aprender, de hacer asignaturas en las cuales puedan aprender eso de manera teórica y de manera práctica. Bueno, en definitiva, pues al final pues se trata de intentar fomentar esa formación en el profesorado para que en sus clases pueda gestionar el clima del aula de manera adecuada y además tenga la capacidad de poder enseñar a sus alumnos a su vez esa inteligencia emocional que van a necesitar para toda su vida y para poder tener al final un bienestar emocional que les va a ayudar a poder gestionar todo lo que necesiten gestionar en su vida. UCAP Divulga, el podcast de la Universidad Católica de Ávila.